A veces sigo jugando a juegos absurdos, íntimos y privados, como cuando era pequeño. Como contar cuánto tiempo tardabas en ver un coche amarillo en la carretera, o el rato que estás hasta escuchar una palabra determinada. Yo hacía esos juegos y por eso pasaba tanto tiempo solo, probablemente. Y uno de esos juegos era crear una pequeña teoría de la conspiración y ver hasta dónde llegaba con ella. Y yo sigo haciendo eso. Por ejemplo, el café. En ocasiones me gusta pensar que el café, tal y como lo conocemos hoy en día, no existe realmente. No existe. Que se trata de una invención. Una especie de pensamiento mágico de la tribu, como la danza de la lluvia. Que realmente no sirve para nada la cafeína, que es un mito. Que lo que te despierta de verdad por la mañana en realidad es el acto de moler el café, que es tan ruidoso, o la rutina de prepararlo. En general ese ruido y el llevarte a los labios algo caliente, eso es lo que te despierta. Y por eso los bares pegan tan fuerte con el cazo ese, y el chorro de la leche hace tanto ruido. Porque ellos en realidad lo saben, pero no dicen nada porque es su negocio, viven de ello. Pero que el café, como tal, no existe. Que cuando lo pides de Etiopía o de Guatemala, viene todo del mismo saco y tú te flipas diciendo cosas exóticas como si te estuvieras tomando un vino. Y que todas esas cafeterías de especialidad, que todos esos entendidos de YouTube que usan una báscula para pesar los granos de café de manera minuciosa, y que todos los baristas del mundo son como telepredicadores, como Paul Dano en Pozos de Ambición, que en realidad no es más que eso el café, un placebo caliente. Y pienso que con el tiempo lo fueron perfeccionando y se fueron inventando nuevas técnicas para reinventarse. Por eso ahora te hacen formas decorativas con la espuma del latte, se han inventado una bebida verde diciendo que es té de Japón, o te ponen leche de avena. En serio, cappuccino, eso se lo tuvieron que inventar en algún momento. Y además se apoyaron en Hollywood para promoverlo. Y por eso John Wayne salía tomando café en Centauros del Desierto, aunque no viniera a cuento. Y por eso en todas las series van corriendo con un café en la mano, con un vaso de café en la mano claramente vacío. Por eso el señor Lobo tomaba café en Pulp Fiction, o por eso Doctor Maligno tenía un Starbucks en Austin Powers 2 y también salía en Tienes un email. Y por eso Ethan Hawke le decía aquello a Winona Ryder. Y los de Friends por eso quedaban en un café, porque estaban todos pagados. Product placement puro y duro. Porque hay una industria millonaria desde atrás que nos maneja a todos como marionetas. En serio, cappuccino, debimos haber sospechado eso. Y han financiado miles de papers de universidades privadas americanas para que cada mes salga un nuevo estudio sobre el consumo de cafeína y a cada cual es más disparatado. Pero la verdadera genialidad, para mi gusto, en mi opinión, fue cuando vieron que por la noche la gente no podía dormir por la sugestión de esos papers inventados. Y ahí fue cuando vino la gran idea, cuando empezaron a vender el café descafeinado. Ahí tienes que levantarte y aplaudir ante esa estrategia comercial. En ocasiones pienso que el café, tal y como lo conocemos, no existe realmente. Y luego por la mañana me preparo uno y pienso que es el mejor maldito invento de la humanidad. Y como decía Johnny Cash, pienso que mi idea del paraíso es esta mañana tomando café con ella. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada a Begoña Gómez Urzaiz, periodista y autora del libro de Las Abandonadoras, con áncora y delfín. Y vamos a hablar sobre
muchas cosas muy distintas, muy dispares, que van desde la maternidad, Instagram, cómo nos afecta a las redes sociales, Sadie Smith, John Didion, Patricia Highsmith, Héctor Bellerín y muchas más cosas. ¿Cómo estás, Begoña? ¿Qué tal? Muy bien. Hemos logrado conectar después de sobrevivir a ataques de virus, a conexiones difíciles en internet, pero ya podemos hablar. Ha sido tremendo, ¿eh? Nos ha costado muchísimo. Pero ya estamos aquí. Nos ha puesto a prueba, nuestra paciencia y nuestro conocimiento. Hemos llegado al límite, hemos llegado a la última página. Al límite de nuestra sabiduría tecnológica, que en mi caso es escasa. Yo tampoco te podía ayudar mucho ahí, pero lo hemos conseguido. Así que es un placer tenerte aquí y poder hablar de muchas cosas contigo. Además, eres colaboradora en El País, en La Vanguardia, también en Radio Primavera Sound, ¿no? En Tardeo, con Andrea Güemes. Sí. Y acabas de publicar el libro Las Abandonadoras. Y comentas comenta en el libro, ¿no? Dice: a raíz de una inquietud personal, casi una obsesión por las madres abandonadoras, decidiste escribir este libro. ¿Y de dónde nace esa inquietud o esa casi obsesión? No tengo ni idea de dónde nace, incluso después de escribir el libro completo, pero sí que soy consciente de que está ahí. O sea, no viene de una experiencia personal, porque ya lo digo también en en el prólogo, que a mí no me abandonaron, mi madre no me abandonó, yo no he abandonado a mis hijos, pero es una cuestión que me obsesiona desde niña y me di cuenta cuando empecé a investigar sobre este tema y me di cuenta de que esa especie de registro ya existía en mi cabeza, de madres abandonadoras. Registro que se ha ampliado muchísimo desde que publiqué el libro, porque es como tengo una especie de imán para abandonadoras y no paro de dar con nuevas historias de madres abandonadoras. Sí, además es que lo de abandonadora ya tiene como un pozo casi dramático, ¿no? Abandonadora suena como casi, tiene un pozo casi suena como a insulto de culebrón, ¿no? Sí, abandonadora, ¿no? Abandonadora. Entonces, hablas un poco de todo eso, sí. Tenía muy claro que tenía que ser ese el titular. Ha habido gente que no lo ha entendido, incluso que me ha afeado utilizar ese término, ¿no? Que suena tan castigador y tan hostil, pero es casi como una reapropiación. No sé, a mí me parecía que estaba claro que tenía que ser ese el título. Sí, y hablas de muchas personas, de muchos artistas, de muchas, también incluso protagonistas, ¿no? Y también hablas de personajes, también hablas de escritoras, y también de ti misma mucho. Eso ha sido lo más difícil, porque, bueno, tú ya sabes, los periodistas estamos más acostumbrados a hacer las preguntas, incluso esto que estamos haciendo ahora mismo, ahora me he ido acostumbrando un poco más, pero es lo que más cuesta y siempre intentas zafarte. Y estas fueron las partes que más me costaron escribir de lejos, vamos. Ya, pues está muy bien como en algunas historias acabas cerrando con anécdotas tuyas personales que están muy bien y son muy interesantes. Y luego, de muchos de estos personajes que pasan por tus páginas, Meryl Streep, Doris Lessing, Carol de Patricia Highsmith, la propia Patricia Highsmith, de todas estas personas, ¿quién a la hora de escribir o a la hora de investigar y leer sobre ellas, quién es la que más te ha llamado la atención? También sale Joni Mitchell, Gala Dali, Ingrid Bergman, un montón de personas, pero ¿quién te ha sorprendido o quién te ha resultado fascinante? Fascinantes todas, y esa era la suerte un poco de poder crearte el índice a tu medida, que con todas ellas me apetecía pasar más tiempo, porque cuando escribes una cosa así vas a tener que estar leyendo muchísimo sobre estos personajes, viendo documentales, viendo películas, y te tiene que apetecer pasar tiempo con estas personas, porque si no, imagínate, siempre que haces algún tipo de escritura biográfica, ¿no? Imagínate tener que pasar tiempo con alguien que no te interesa lo más mínimo. Entonces, todas ellas ya partía de eso, de la fascinación. Y en cuanto a sorpresa, a la gente, fíjate, le sorprende mucho la historia de María Montessori, porque no es tan conocida, a pesar de que, se han escrito libros al respecto, pero supongo que les llama la atención esta dualidad, ¿no? Del hecho de que una educadora, autora de un método educativo tan conocido, después no criara a su propio hijo. Y a mí personalmente me fascina mucho la historia de Mercè Rodoreda, que es especialmente trágica.
Y bueno, tiene muchísimos ecos después en su obra, por eso quizá las que más me interesan son las escritoras, o me interesan mucho las escritoras, por cómo después se coló en su obra. Esto también se ve muy claro en el caso de Doris Lessing y de Muriel Spark, cómo después estas maternidades tan turbias que vivieron y turbulentas, cómo después eso se refleja en su obra, incluso si ellas no lo han querido. Y el caso de Rodoreda, bueno, tiene tela, claro. Estaba leyendo estos días que acaba de salir en España el libro de Rachel Cusk, el de Un trabajo para toda la vida, y tú lo citas en el libro también, justo coincidió que lo estaba leyendo a la vez, y es divertidísimo ese libro también, ¿eh? O sea, es muy interesante, me pareció que habla de esa maternidad y de todo lo que hay alrededor, pero lo hace con... O sea, me lo pasé muy bien con ese libro, la verdad. Es fascinante, es buenísimo ese libro. Bueno, Rachel Cusk, es que todo lo que escriba es fantástico. Y yo ese libro, que lo había leído en inglés hacía años, lo tenía siempre cerca cuando estaba escribiendo mi propio libro. Y a veces hasta lo abría y lo volvía a repasar. Y me sé pasajes de memoria de ese y de algunos otros que me acompañaron mucho en el proceso. Y bueno, jamás estaré a su nivel. Pero me interesa mucho la voz que utilizó ella para hablar sobre la maternidad en un momento en que no se estaba escribiendo tanto sobre esto, porque este libro es de principios de los 2000. Sí. Y ella pagó un precio personal altísimo por publicar ese libro. Le dijeron de todo. Si tú repasas las críticas que le hicieron entonces, es una cosa, por ese y por despojos, por el libro sobre su divorcio. Sí. No, además lo estaba leyendo y decía, es muy Begoña... O sea, estaba leyendo los libros a la vez y digo, es muy tuyo este libro. Sí, a mí, las voces me sonaban similar. Entonces, de repente paso una página y me encuentro la cita del libro efectivamente en inglés, que lo habías que te había inspirado y te habías leído cosas de ella. Y sí que es verdad que se habían alzado voces un poco contra ella, ¿no? Al principio. Pero muchísimo. Es como todo. A veces parece que hacemos demasiado caso a esas voces de repente que denostan el trabajo de los demás y que de repente parece que se les da una autoridad o a esa gente que a lo mejor pues eso muestra ese odio, esa especie de aversión a todo y de repente se les da como... se les escucha de más, ¿no? A veces. Sí, la crítica negativa, eso es cierto. A veces tiene como más peso, ¿no?, que la crítica positiva. Yo reconozco que en general, como lectora de crítica, me fascina. Y me fascinan esta cosa de las hatchet jobs. La sangre, la sangre. Me fascina, o sea, lo reconozco que me fascina. Me encanta la sangre, me encanta cuando hay... He escrito muy pocas yo críticas muy negativas. Pero me encanta leerlas, lo reconozco. Incluso de autores que me encantan. O sea, me fascina cómo empieza. La crítica negativa es una cosa que me... Ya. A mí me pasa mucho con las películas que tengo esa relación también un poco de amor-odio. No sé cómo decirlo, de que cuando destrozan una película que me gusta o de un director que me encanta o alguien así, me meto a leer y decir... No estoy nada de acuerdo con esto, pero no puedo dejar de leer. No puedo dejar de leer, ¿verdad? Palabra. Te arremangas y entras al barro. Esto me ha pasado a mí también. Sí. A mí me gustó mucho. ¿Has visto Tar, la peli? No la he visto, la de Cate Blanchett que está nominada. Tengo muchas ganas de verla. A mí me gustó y entonces sabía que al principio el New Yorker le había dado una hostia muy grande y entré a leerla como con toda la visceralidad y con todas las ganas. No estuve nada de acuerdo con todo lo que dice. Pero después algo te queda, ¿eh? Cuando lees una crítica muy negativa, algo como una vocecilla, incluso de algo que te entusiasma. Sí, totalmente. A mí me pasa contigo. Sí. En el libro hablas de Carol, que no te había encantado, la película de Todd Haynes, que te había... Y de hecho hablas como que es un poco lo que te inició a escribir este libro, ¿no? La sensación incómoda que te produjo ese dilema al que se ve envuelta precisamente Cate Blanchett. Y a mí me encantó esa película, la vi 2 veces en el cine y decías el manierismo de Todd Haynes y de esto que lees y dices, puede ser verdad, puede ser verdad. Un poco manierista, sí, tengo un poco de reservas con esa peli, que es una peli universalmente adorada, que además ya en una década ya ha pasado a formar parte del canon. No sé, la tengo que volver a ver, pero también reconozco que es eso, que parte de mi reacción cuando la vi... no venía de mi lado racional, digamos, ¿no? O sea, que fue una cosa más bien, no sé, visceral.
Sí. Bueno, lo que sí que me molesta, y con Carol, la novela también, que se volvió a hablar mucho ahora con el centenario de Patricia Highsmith, es la idea esta universal asentada por la propia Highsmith de que es una novela con final feliz. Es una novela con un final difícil en todo caso. Feliz no lo es. Sí, efectivamente. No es el cuento que acaba con lo de las perdices, ¿no? No es así. Claro. Es verdad que es un final difícil, sí, al menos de tener una disyuntiva importante, ¿no? Y sí, ¿no? Y hablabas de eso, de que como un poco... Es que lo del... En el cine o en el arte en general, cuando te enfrentas o en un libro al tema de una madre abandonadora, es que para mí, yo lo estaba pensando mientras leía tu libro, que es verdad que para mí eso, de pequeño, por ejemplo, era el terror, el cine de terror absoluto, Eso, el las cine de madres terror que desaparecen. que era alguna madre desaparecía. O sea, Marco, la famosa esta, yo la podía ver 3 capítulos y no más, porque me producía una angustia existencial inasumible. O yo qué sé, por ejemplo, para mí una de las escenas, o sea, que más me han podido espantar, dar miedo, salir con mal cuerpo, es la de Trainspotting, la famosa esta del bebé en la cuna y la madre un poco que le abandona. Bueno, eso es o sea, de trauma casi. Entonces, es verdad que lo de las madres abandonadoras es un tema muy, muy duro. O, por ejemplo, tú también hablas, ¿no? De que tienes fascinación con los orfanatos, ¿no? Pues sí. También. No, con los internados también. Incluso miedo. Sí, y los internados, eso, internados de... Que a mí mi madre me amenazaba con mandarme a un internado y era como, bueno, lo que me hacía que yo me portara bien de repente. Claro, no, los internados son lugares terroríficos y lo cuento también en el libro que alguna vez he entrevistado a autores, sobre todo autores británicos, es más común que hayan estado en un internado. Rachel Cusk, de hecho, estuvo en un internado y yo hablé de esto con ella y pienso... O sea, estás llevando tu obsesión a tu trabajo porque no venía a cuento del libro ni de nada. Y con Alan Hollinghurst también, que es, no lo menciono en el libro, pero bueno, era Alan Hollinghurst, que lo llevaron sus padres a un internado, creo que a los 7 años, una cosa así. Y yo le decía a él, 7 años es muy pequeño, es un niño muy pequeño. Y el hombre estaba como retraumatizándose, él que es así como muy correcto. Me encanta Alan Hollinghurst, uno de mis autores favoritos. Sí. Y Rachel Cusk tiene mucho trauma con eso y me dijo, jamás voy a escribir sobre mis años del colegio. Mira que ha escrito barbaridades sobre su propia familia, sobre su madre, sobre sus hijas, sobre su exmarido. Y dijo, jamás voy a escribir sobre mi colegio. Y me dijo, lo pasé fatal. O sea, los internados es un tema. Es un tema. Y luego también hablas de asuntos o modas que de repente, es que me estaba riendo con el libro un poco. Hablas de, por ejemplo, las, por así decir, madres influencers, ¿no? Esta especie de movimiento en redes sociales, tú le llamas la turbomaternidad, ¿no? Sí. ¿Cómo lo desarrollarías, ese concepto tan amplio? Lo de la turbomaternidad es pues eso, es la maternidad al cubo, es buscar la excelencia máxima en el ejercicio de la maternidad. Hacerlo todo hiper bien, dedicar todo el tiempo posible a tus hijos, exceler en los métodos pedagógicos, en la transmisión de conocimiento, en la nutrición. Y es un poco el ideal que se está pidiendo ahora mismo y es la maternidad que se performa en redes muchas veces. Ahora, es curioso, justo he visto esta semana un reportaje que decía que estaba viendo un vibe shift de estos en lo relativo también a lo doméstico y en lo relativo a la maternidad, como que ya no está tan de moda en redes mostrar este ideal. Pero a mí me parece que incluso cuando se rebaja el ideal, sigue siendo como terriblemente aspiracional lo que vemos. Y bueno, es bastante terrorífico. De hecho, he escuchado anoche un podcast americano que me divierte mucho. Son 2 chicas que se llama el podcast Parece una secta, ¿no? He dicho en español, Sounds Like a Cult. Sí, me encanta, lo he escuchado, buenísimo. Pues justo hablaban ayer del tema de la lo llaman manfluencer, ¿no? Como las madres influencers y todo esto. Y tiene mucha gracia porque desde una óptica bastante desde el humor o desde reírse un poco misma, hablaban de... Y tú también, que hablabas un poco de cómo
miras en Instagram estas familias perfectas, surferas en Australia, Byron Bay, ideales, todas las cocinas de color blanco o galleta, dices, ¿no? O beige todo blanco y perfecto y maravilloso. Dices, todo el universo de esas madres está comisariado como si se tratase de una galería de arte. Claro. Y eso lo dices tú, y hablan de eso, ¿no? De cómo todo parece tan estudiado, tan perfecto, y cómo los niños a veces se convierten en casi parte de la marca, ¿no? Entonces, claro, totalmente. Es un un parte de la terreno marca. pantanoso. Es muy pantanoso. De hecho, es buenísimo ese podcast, Sounds Like a Cult. Voy a recuperar ese capítulo. De hecho, por eso tienen tantos hijos también, porque contribuyen a la marca. Las familias que se dedican a esto suelen ser muy, muy prolíficas, tienen 5, 4, 6 hijos porque funcionan mejor. El algoritmo premia a las familias grandes y además con cada niño surge una nueva oportunidad de negocio desde el principio porque se monetiza ya, de hecho se convierte en contenido las ecografías. Depende de qué tipo de momfluencers sean también el gender reveal, aunque lo del gender reveal ya está como muy mal visto, ¿no? Porque sí. horrorosa. Pero según, digamos, las momfluencers más mainstream también tirarían por ahí y a partir de ahí, claro, cuando nace un nuevo bebé suben muchísimo los seguidores porque a la gente le encanta la carne fresca y las posibilidades de contenido que te da. Los hermanitos mayores conocen al hermanito pequeño. Claro, es como que se refresca la marca. Esto yo lo comparaba un poco con las sitcoms de los 90. ¿Tú te acuerdas que siempre había un niño pequeño? Con DiCaprio. Mono. Y cuando el más pequeño dejaba de ser mono o tan adorable, pasó también en el show de Bill Cosby, la hija más pequeña, Rudy, ya cumplió 9 años, entró en esa edad que ya no es tan adorable, entonces se inventaron a la hijastra de Lisa Bonet. Siempre tiene que haber un niño de 3, 4 años adorable. Y en Los problemas crecen había que el niño Ben dejó de ser mono, empezaba a alcanzar la pubertad, ¿no? Ya no tenía tan buena piel y buscaron a otro rubio mono que le resultó ser Leonardo DiCaprio. Y era una cosa cruel, totalmente cruel del sistema sitcom en que el niño lo debía percibir. Yo he dejado de ser mono, por eso me traen a este crío más adorable, 2, 3 años menor. Y la rueda esta con las monfluencers funciona exactamente igual. Cuando el niño más pequeño deja de ser adorable o cuando hay que renovar la marca, se introduce un nuevo bebé. Sí, es tremendo. Y en el podcast hablan de, por ejemplo, fenómenos que están produciéndose últimamente de cuando una persona, una influencer de manfluencer, deja de compartir, por lo que sea, contenido de su hijo. De repente hay hordas de gente diciendo dolidos porque ya se han involucrado hasta ese punto que sienten como que no ven a un familiar querido. Entonces se producen esas situaciones extrañas y un poco pues peligrosas, entre comillas. Total, ese fenómeno en general es fascinante, que es muy dominante de nuestra cultura actual, del fan que se siente dueño. Como el fan se ha empoderado tanto, o el follower o el seguidor, se siente dueño y se siente con potestad para exigir ese contenido. Y eso les ha pasado, es verdad, a muchas influencers que han dejado de compartir un contenido, pero también a influencers de otras áreas. Y entonces sus seguidores se lo exigen y se sienten con la potestad de exigirlo, aunque no estén pagando, aunque sean canales gratuitos. Y eso pasó un poco y de ahí se desencadenó todo en el caso terrorífico que cuento en el libro, el de los Stauffer, que era esta familia evangélica cristiana que adoptó un niño chino que resultó, porque era parte de la brand también, querían un poco de diversidad racial, le diagnosticaron autismo, el niño tenía muchos problemas. Sí. Hubo un momento en que dejaron de mostrarlo, a pesar de que lo monetizaron mucho, hicieron incluso anuncios, hicieron una campaña. Hubo un momento en que dejaron de mostrarlo y los seguidores, que eran muchos, empezaron a exigir que saliera. Y decían justice for... No recuerdo ahora cómo se llamaba el niño. Y a partir de ahí empezaron a preguntar por él y ellos dijeron, bueno, es que a él lo acostamos antes y así pasamos más rato con nuestros hijos biológicos. A los fans les pareció mal esta discriminación, lógicamente, y empezaron a investigar. Y bueno, esta familia acabó rehogarizando, acabó devolviendo a este niño que habían adoptado. Porque no les daba el contenido que querían, porque no era un contenido fácil, era un crío que le estaba costando hablar
Y es muy violento. Borraron todos esos vídeos, pero hay algunos que aún duran porque tienen muchísimo rastro digital esa familia. Y hay uno en que el niño dice su primera palabra que a mí es que me partía el corazón cuando lo veía, porque pensaba, este crío, ¿por qué tiene que pasar por este trance? ¿Sabes? Para él le está costando. Es un niño que la verbalidad le está costando y le enseñan a decir Apple, Apple. Y cómo lo celebran y cómo está editado el vídeo para que parezca como una cosa, ¿no? Muy victoriosa y muy... ha dicho Apple. Pero es violento de ver, porque este crío debería estar aprendiendo a hablar con tranquilidad, porque es una dificultad para él. No debería estar haciéndolo en un vídeo que he visto yo, que no conozco a ese niño. Sí, en fin, sí. Es fácil moralizar con esto, pero también es difícil no moralizar. Quiero decir que bueno, no sé. Sí. No, pero es verdad que además es que ha sido una transición muy veloz, que ha pasado de foros y blogs de maternidad que eran muy útiles, supongo, porque tenían muchísimo éxito en momentos en los que ciertas personas pues estaban pasando por esa situación, que se están más vulnerables, más solas, es un momento complicado, y de repente ha evolucionado a una velocidad de vértigo en algo mucho más visual, pero ya en casi un reality, ¿no? La gente ya comparte toda su intimidad, pero esto además lo aceleró la pandemia, ¿no? Sí. Lo de compartir tu casa, tus cosas, tu interioridad, y eso ahora es un nivel tremebundo, lo de estas... y luego aparte de eso tiene el peligro, también lo comentas, de que un hijo a veces te da legitimidad, ¿no? Te da, parece como autoridad para poder luego ponerte a hablar de antivacuna, Claro. anticrema solar, sobre alimentación, sobre la madre tierra, sobre religión, sobre un montón de temas, y eso pues, crea situaciones complicadas a veces. Claro, como si ganaras una especie de auctoritas por ser madre, ¿no? Que, bueno, que también es parte de la ambivalencia del rol maternal en la sociedad, que por un lado es una cosa devaluada y por el otro lado, a la vez, es una cosa sobrepreciada, ¿no? Como no puedes hablar de esto porque no eres madre. Ya. Y luego también hablas tú de las mujeres magnéticas. Sí. Y además lo pones con TM, ¿no? Como sí, marca me registrada. inventé esta historia. ¿Esto a qué te refieres con lo de una mujer magnética? Tú hablas de una amiga tuya, ¿no? O una conocida que tenía como muy... que era eso, tenía ese magnetismo casi cinematográfico, ¿no? Sí. Una conocida que tenía este magnetismo cinematográfico y que después, al cabo de los años, me la encontré en... Está un poco ficcionalizada esta parte, pero sí, me la encontré en una circunstancia ejerciendo de madre, muy prosaica, y yo no podía creérmelo porque las madres no son magnéticas. Y pensaba, no puede haber caído tan bajo, no puede estar aquí en el barro como estoy yo. Y la mujer magnética, hablo de este concepto en el capítulo que dedico a Gala Dalí, que ella era un ejemplo clarísimo de mujer magnética. Ella ejercía ese magnetismo y además digamos que iba de eso, pero incluso después de muerta, y eso que ha sido una figura también muy, muy vilificada, porque bueno, era una mujer muy complicada, se le podrá negar, digamos, la calidez, la humanidad, pero nunca se le va a negar el magnetismo. El magnetismo ya lo tiene de serie. Y a mí me parece que esa división que hacemos a veces entre mujeres magnéticas, mujeres que seducen, digamos, ya con su sola presencia, y mujeres prosaicas, mujeres desmagnetizadas, me parece profundamente sexista, pero creo que es un binarismo que existe mucho en la sociedad y que existe mucho en la cultura y en cómo dividimos a las mujeres. Hablo también de este cuento que me gusta mucho de Dorothy Parker, que en el fondo también va de eso, de una mujer magnética, una mujer que tiene un hijo, pero que le está costando, ¿no? Aceptar esa niña que ha tenido porque ella está acostumbrada a ser pues, una niña mimada. Y la enfermera que entra en su casa para cuidar con este bebé, que es todo lo contrario, ¿no? Que le llaman horsey, que es caballuna, es fea, tiene manos de madre, tiene manos de niñera, no tiene manos de mujer magnética. Y que sigamos haciendo estas distinciones, bueno, me parece un ejemplo más de calamidades del patriarcado. Y luego también, por ejemplo, no sé si
lo has leído, también pensaba, no sé por qué, me venía a la cabeza cuando leía tu libro, que no es para nada abandonadora, ni muchísimo menos, quizás hasta todo lo contrario, pero me venía a la cabeza también el ejemplo de Joan Didion con el libro de Noches Azules, Sí. que habla después de lo del año del pensamiento mágico, que su marido muere de repente y luego muere su hija Quintana Roo, sí. ¿no? Y es muy interesante porque además era una hija adoptada, Sí. entonces hay por ahí artículos también, Que hablan de, bueno, que la tachan de semi-abandonadora, la tachan de mala madre. Hay aquel artículo tan famoso, ¿no? De ¿dónde estaba en la Navidad del año tal? No estaba con Quintana, estaba escribiendo en el Sheraton de no sé dónde. Es una relación muy interesante la que tuvieron ellas dos. También Joan Didion en el propio libro, Noches Azules, pasa muy por encima por el tema del alcoholismo de Quintana, que bueno, al final es un poco lo que desencadenó su muerte, y también se escribieron artículos sobre eso. Eso. Y ella dice, bueno, se automedicaba con sustancias. Bueno, no debe ser fácil tampoco para una madre. Y bueno, No, y ella, no. la personalidad que tenía, supongo que le costó también encajar. Y luego también lo de la maternidad en estas parejas tan simbióticas como eran Didion y su marido, John Gregory Dunne, a veces a los hijos les cuesta mucho también hacerse un hueco, porque es como ellos ya lo tienen todo lo que tienen que tener, mis padres, no necesitan nada más, y yo aquí soy un poco un estorbo. Esa figura también me parece bastante fascinante. Sí, de hecho tú hablas de un caso parecido a esto, el matrimonio que forma Michael Chabon con... Ayelet Waldman se llama su mujer. Justo, que hablas de que ella dice que hizo unas declaraciones así un poco raras o que sonaron como muy fuerte, de que ella preferiría... es que claro, no sé ni cómo formularlo para que no parezca No, que es ella lo cruel, dijo tal porque- cual, y lo escribió tal cual. Sí. Ella dijo que preferiría que se muriera uno de sus 4 hijos a su marido. Claro, con 4, claro. Claro, Bueno, ya, con 4 el te que- quedan 3, ¿no? El menos listo, venga, fuera. Sí. Sí. Pues pero hablaban de esto también. Y que también que forman un matrimonio de estos como muy Totalmente. roca y muy todo. Con una roca simbiótico total, y supongo que sí, que habría que entrevistar a los hijos. Esto es otro caso para mí que yo los he vivido un poco como influencers también, porque tienen mucha presencia en redes y yo los sigo a los dos y he visto crecer a sus hijos. Es como muy... O sea, que los he seguido como escritores y he leído sobre todo a él, he leído mucho, pero un poco también como influencers, porque sí, veo allí su casa de San Francisco, se casó la hija mayor el verano pasado. Y estás muy metida. Estoy metidísima. El más pequeño empezó la universidad. Muy metida. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust y te voy a hacer unas cuantas preguntas para conocerte más. ¿Te parece, Begoña? Venga, me da pánico el cuestionario Proust en general y las respuestas cortas, Sí. pero... No. Aquí no tienen por qué ser cortas, ¿eh? No es tipo test. Aquí puedes elaborar y desarrollar sin miedo, ¿vale? Vale. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Pues leer, que es lo que más me gusta, y leer cerca del agua, leer cerca de la playa, cerca de la piscina, sería mi idea de la felicidad perfecta, que además era una cosa que hacía mucho de adolescente, porque yo soy de Tarragona y vivo cerca de la playa, mi madre vive cerca de la playa más fea de Tarragona, que es la urbana, pero no me importaba y lo hacía mucho, lo hacía todos los días de mis veranos de adolescencia, coger un libro, ir a leer a la playa, y para mí es bastante la idea de la felicidad. Hay un artículo muy bonito que me encanta de Sadie Smith que habla de Find Your Own Beach, ¿no? Como encuentra tu propia playa, que decía que tenía enfrente de su casa un anuncio que decía de, eso, sí. que decía encuentra tu propia playa, y que decía cuando estoy abrigando, o sea, cuando estoy poniendo el abrigo a mis hijos pequeños y tal, me viene a la cabeza Find lo de your own encuentra tu beach. propia playa, ¿no? Es verdad. Sí. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Que les ocurra algo a mis hijos, supongo, de cuando tienes hijos me temo que ese pasa a ser el miedo prioritario y deja, es como lo de las líneas de sucesión monárquicas, y deja en segundo plano todos los demás miedos, que tengo muchos y surtidos, pero supongo que ese es el mayor. Sí, porque claro, cuando no hay 4 o 5 para elegir, como Como otros, los Chabon, los Waldman, ¿no? Tengo solo 2 y quiero conservarlos.
Incluso aunque te peguen virus que no se van, ¿no? Incluso aunque me peguen Virus infantiles Sí, que sí. casi te acaban contigo, casi te tumban, pero Son bombas atómicas. un rasgo que no te guste de ti misma. Uy, tengo muchísimos rasgos que no me gustan de mí misma. Soy bastante miedosa y además disimulo ese miedo, o sea, me falta un punto de arrojo. Es como muy escéptica también, me gustaría abrirme más a las cosas. Bueno, hay muchas cosas que no me gustan de mí misma, la verdad. Pero tengo que convivir con ellas. Ya, eres muy miedosa, dices. ¿A qué tienes miedo? A los payasos. Aquí muchísima gente me a los payasos. Me ha dicho. Ya, no tanto a los payasos. Fobia a los payasos. Y digo, tampoco sé por qué están. O sea, está muy entiendo, generalizado, ¿verdad? Lo de los payasos. Sí, digo. No sé, It hizo mucho daño, yo creo. De seguro, sí. A todo tipo de cosas, Y al cambio, en plan, me refería como que me gustaría ser una persona más lanzada y tener más arrojo del que tengo. Y luego además lo disimulo. ¿Y un rasgo que no soportes en los otros, en los demás? Mira, el trepismo, por ejemplo, la cosa esta descarada y además el trepismo disimulado, ¿no? Que nos rodea tanto, de ir chafando cráneos de los demás para ascender o para hacerte tu propio hueco. Esto es algo que cuando lo ves, que además es que es muy fácil de ver cuando alguien está haciendo así su trayectoria o funcionando de esta manera, me genera un desprecio absoluto. Es verdad que hay gente muy buena y muy sutil, que son como ninjas, no lo ves hasta que de repente... Claro, hasta que están allí y dices, ¿cómo lo han hecho? Sí, porque no es eso, no son como elefantes que aplastan cráneos, sino que son como muy disimulados. Tienes razón, y cuando te quieres dar cuenta, son como dices, bailarinas, ¿no? Mira. Del pam, 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 pam. Exacto. ¿Y un último libro que te haya impresionado, o te haya interesado, o te haya gustado mucho, te haya atrapado? Pues mira, me acabo de terminar Las caras de Tove Ditlevsen y me ha gustado mucho. Lo he leído en catalán, traducido por L'Altra. Y ayer mismo empecé la novela de Eider Rodríguez, y que soy muy fan y me encanta. Y llevo, no sé, leí ya bastantes páginas, como unas 80, y estoy metidísima y sé que me va a gustar porque ella me encanta. ¿Un viaje favorito que hayas hecho últimamente o que te gustaría hacer? ¿Un lugar que también, como Sadie Smith piensa en su playa, en ratos que está sola, tú también, si tienes algún sitio en el que te gustaría estar o pasar un tiempo? Me gustaría volver a Nueva York, como siempre he ido muchas veces y me encanta, y me gustaría llevar a mis hijos, que nunca no los he podido llevar allí todavía. Y después cualquier playa, la verdad, cualquier playa apañada. Ahora mismo estamos en principios de febrero, se me está haciendo largo el invierno, largo y pesado. Y soy muy playera yo, la verdad, ya te he dicho, crecí cerca de la playa y tenemos esta cosa pesada, pero es así. Los del Mediterráneo. Ahora mismo me hace falta cualquier playa. Ya, te entiendo, sí, para también quitarnos esta palidez ya indecente y empezar sí, por favor, a tener mejor aspecto, un poco de vitamina, ¿no? Vitamina D, o C, D, ¿no? Nunca sí. sé la del sol, D, ¿no? D, sí, ¿no? Sí. Sí. Y en Nueva York, aquí somos, en este podcast y también Sigram, sí, lo sé. muy Creo que por eso lo he dicho neoyorquinos. porque te he visto a ti, ya te he visto en Nueva York. Ya. Pero, ¿dónde irías si tuvieras 24 horas? ¿O qué les mostrarías a tus hijos? ¿O dónde te gustaría ir si tuvieras la capacidad de teletransporte y de hacer un día cosas en Nueva York? ¿Dónde te gustaría ir? Pues mira, además es una circunstancia que se me ha dado en algunas ocasiones, porque he ido también muchas veces por trabajo, y es eso que solo tienes un día libre o unas horas libres. Y me gusta mucho esa idea de tener unas horas libres en una ciudad que te fascina sola. Me encanta, es como el mayor regalo que te pueden hacer, ¿no? Normal, o sea, vas a hacer un trabajo, vas a hacer una entrevista, vas a cubrir lo que sea, y luego es como, tengo 3 horas en Londres, ¿qué hago? Y es casi como un reto, ¿y qué hago esta vez? ¿Y qué expo voy a ver? ¿Qué reviso? ¿Qué voy a un sitio nuevo en el que no haya ido y siempre he querido ir? Esto siempre me pasa con los restaurantes, por ejemplo. Voy a comer esa cosa que sé que me encanta en esa ciudad, o pruebo unas de las 800.000 sitios nuevos que sé que han abierto y que he leído y que deben estar genial. Y me rompo un poco la cabeza, ¿eh? Como de... Me coge, o sea, es un regalo, pero a la vez te coge cierta tensión, ¿no? De cómo
¿Cómo maximizo estas horas que tengo? Entonces, si ahora mismo tuviera la suerte de estar en Nueva York, súper abrigada, pues también miraría a ver qué expo puedo ver. La última vez que estuve vi una expo muy chula en la librería Morgan, que no había estado nunca, en la biblioteca Morgan. Y visité la biblioteca Morgan, que es un sitio fascinante. Sí. Había dibujos de Turner, me parece. No sé, estuvo muy bien. Y estuve porque había hecho una entrevista en la biblioteca municipal, en la Quinta Avenida. Y hacía mucho frío, pero me di ahí un paseillo por allí que estuvo muy bien. O sea que algo tipo así. Y si pudiera, pues llegaría hasta el parque también y vería el carrusel de Central Park, que me encanta. Algo así. Y comería algo muy rico. El otro día estaba leyendo la revista que se llama The Gentlewoman. Ah, es genial. Y había un artículo de Marilyn Robinson que decía, crecí con la seguridad o la confianza de que uno de los mayores privilegios de la existencia es estar sola un rato y tener el tiempo que tú dispongas en una ciudad que no conoces. Eso es la crema de la existencia. Y me ha recordado exactamente eso es la crema lo que de tú la dices. existencia. De eso. Es que eso es increíble. Sí, sí, pero lo de la crema de la existencia me encantó. Sí, sí, es genial. Yo la verdad es que he tenido algunos de los momentos más felices de mi vida sola en ciudades. Me acuerdo un día también que me sobraba un rato en Florencia, me fui a los jardines del Bóboli y luego no se te quedan y esto lo hemos perdido bastante en el periodismo también, porque estamos haciendo todas las entrevistas por Zoom. Y luego también, pues hablando de la sensación a veces de estar solo, que también es un poco un placer culpable, ¿no? El disfrutarlo y pensar, esto también podría estar bien compartirlo con gente que quiero, ¿no? Pero al mismo tiempo íntimamente lo disfrutas. Y tú, por ejemplo, hablas ahí de que dices que a veces cuando estás en un hotel por un viaje de trabajo o algo así, en un hotel bueno, o sea, agradable con el albornoz, y dices, es como un relajante muscular, ¿no? El no estar preocupada de hacer una tortilla o de cualquier cosa. Y te quería preguntar si tienes tú un hotel de esos en los que hayas sido momentánea y efímeramente muy feliz. Sí, he sido muy feliz en muchos hoteles. Me encantan los hoteles, me encanta mirar hoteles como por diversión, mirar hoteles y como alojamientos. O sea, y hay veces tengo varias aplicaciones, tengo Holiday, varias aplicaciones en el móvil y un poco esto que decíamos de necesitar la playa. Yo siempre hay un momento como de estos de horrible, de noviembre, enero, que abro la aplicación y empiezo a mirar pues como casas en la Toscana, en la Dordogne, en como... Y no voy a ir a ninguna de esas casas, pero me relaja un montón hacerlo. Y hoteles, un poco lo que decíamos, los periodistas muchas veces hemos tenido acceso a hoteles que de no ir trabajando no podríamos pagarnos. Y son fantásticos. Mis favoritos quizás son pues el típico hotel antiguo de Londres que te ponen una noche en el Dorchester y te despiertas allí y te dan el desayuno aquel a la carta, que no hay buffet. Los hoteles sin buffet ahora son como... te dan el menú y lo pides allí y nada. Y luego vuelves a tu casa trabajando y todo se desvanece como Cenicienta. Y aquí hay una pregunta muy mítica ya, que es la primera película que viste 2 veces en el cine. La primera, si te acuerdas de esa película que quisiste volver a verla. No soy muy de ir 2 veces al cine, diría. Pero sí, mira, sí que hay pelis que he visto muchas veces en el cine, que son las típicas pelis, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho Eric Rohmer, y he visto muchas pelis suyas en el cine, la Filmoteca. Serían más bien estas pelis, por ejemplo, porque recuerdo que antes en los cines Méliès aquí en Barcelona las ponían todo el rato, las pelis de Rohmer, y yo iba a verlas en plan, bueno, ¿qué se puede ver ahora a las 7? Pues y volví a ver otra vez La panadera de Monceau, ya la he visto 1000 veces, me da igual, la vuelvo a ver. Y luego las he visto algunas veces también en filmotecas y son estas que nunca te cansas. Diría que son esas más que estrenos nuevos. Serían pelis antiguas. ¿Y recuerdas tu primer disco que te compraste con tu dinero, que fuiste a la tienda y dijiste, mira, he ahorrado esto y me lo voy a comprar en este disco que me hace ilusión tener? Buena pregunta. La verdad es que no sé cuál fue el primer disco que me compré con mi dinero. Pues mira, quizá una recopilación que hicieron como de indie español, que estaba como muy de moda, lo de Generación Pepsi o algo así. Que entonces había una canción de Australian Blonde, una canción, ¿no? No sé si había alguna canción de Los Planetas, una canción de Nosotras.
porque me gustaba Claro, mucho todo la ese de- rollo, escuchaba siempre a Julio Ruiz en Radio 3. Pues puede que me comprara ese disco, pero yo quizá me compré alguno antes, supongo que de niña me compré más discos de este tipo, Sí, pero esos- recuerdo, pero esos- también esos de algunos es que eran de mi Pepsi. hermana. Pepsi, sí, aquello, eso- bueno, sí. Era Generation Next, se llamaban. Exacto. Y me acuerdo Sí, que sí, eran... sí. que descubrían a muchos grupos que les cambiaba la vida. Hablaban de estos que eran medio Hare Krishna, los de Aquello, Androp, sí, ¿te que acuerdas? sacaron el There is a Train, la canción esa que lo reventaron Que lo en España, reventaron. en esa época en la que se compraban un montón de discos De y además discos, sí, eso sí. se asociaba a la marca, estaba muy bien pensado y funcionaba muy bien. Y luego hubo un grupo también que se llamaba Deviot, que se quedaron ahí, que Ostras. fueron la gran apuesta de esto y se quedaron ahí, pero vamos, esos discos de Generation Next eran míticos, 7 notas, 7 colores, estaban Sí. ahí grupos de toda la vida y Sí. muy Deviot chulo. me suena un montón. Entre- ¿Qué tenían? Tuvieron un hit ahí. Eran 3 chicas o algo así, o chicas, hicieron un vídeo además como bastante en Estados Unidos y apostaron fuerte y se quedaron ahí. Y se quedaron un poco ahí. un pequeño one hit wonder que Cuando a mí había me encantan estas historias de a one mí, hit a mí wonder. me chiflan, me encantan esas historias, a mí también. Y cuando hay como Porque una... es muy, a sí, veces, sí. claro, el tocar el cielo en esa época, además, Claro. que ni se daban cuenta lo que a veces era, sobre todo ahora, ¿no? Que es tan difícil vivir de la música o de algo creativo, cuando de repente vendías una cantidad astronómica de CDs Sí. que costaba su dinero y tal, Sí. y ahora es imposible pensar eso. Sí. No, ahora claro. Ahora solo entradas de conciertos carísimas. Claro. ¿Un concierto que ha estado últimamente te haya gustado? Vas a festivales infantiles, eso también te lo he leído. Sí, a veces. Ahora hace tiempo que no voy, pero sí, los frecuento. Bueno, esa especie de festivales híbridos que por las mañanas toca algún grupo infantil y después toca gente normal y hay DJs, la Sí. gente se descontrola, que no veas. No, mira, fui con mi madre y con mi hermana a ver el último concierto de Serrat en el Palau Sant Jordi porque era el regalo de mi madre que le hicimos el año anterior, que ella es muy fan. Y fue bonito, la verdad, poder ir las tres. Además, mi madre es muy fan y siempre nos lo ponía y nos despertaba cada mañana con Hoy puede ser un gran día. Y era como nuestra canción. Y la tocó y la verdad es que fue muy bonito. Fue chulo, sí, Sí, fue emocionante. producto auténtico de Mediterráneo, efectivamente eres, Totalmente. Playa y Serrat. Playa y Serrat, fenomenal. totalmente. Sí. Y antes de eso estuve vi a Rosalía en Lisboa con 2 amigas, que también era un regalo que le habíamos hecho a otra amiga que cumplía 40 y fuimos las 3 a verla y que no había visto ¿Y aún te la gustó? gira. Me encantó, sí, la verdad es que me gustó muchísimo. Yo no la he visto en directo, pero tiene que ser bastante impresionante lo que hace y cómo lo hace y cómo lo monta todo. Sí, y compro totalmente el concepto de gira audiovisual y me parece una filigrana tal y como lo hace. Sí. Y un pequeño placer culpable que tengas a nivel cultural, te diría, una serie, algo, un disco que tengas o que no te guste, que tienes que esconder cuando vienen visitas a casa, o algo de cine, no sé, te gusta a lo mejor Dirty Dancing 2, todos tenemos historias de esas perversiones de ese tipo. Bueno, sí, yo veo bastante basura televisiva. Y cada vez lo llevo con menos culpabilidad, también te diré estas cosas, ¿eh? Y con la música Sí, lo sí. mismo, es una suerte, ¿no? Nuestra generación, nosotros todavía crecimos bajo ese yugo terrible, ¿no? De las divisiones, de la música buena y la música mala. Y la gente joven de ahora, pues es que no podían pasárselo más por el forro. Y incluso con los contenidos audiovisuales lo mismo. Y sí, yo ya me he liberado de muchas culpabilidades de este tipo, la verdad. Si tengo que tragar tele mala, me la trago. No sé qué fue la última cosa así nauseabunda que vi pues en Netflix, debía ser. Nauseabunda. Sí, bueno, así como barata, que ya sabes Sí. que es barata. Y tiendo a ver, por ejemplo, los domingos por la noche veo cosas así como muy de no pensar, de lobotomía, es un día especialmente, ¿no? Que no te apetece ver Sí. algo como muy elevado. Sí, además los domingos tú también trabajas por la tarde, que escribes Sí. sobre eso, ¿no? Que a las 4 tal tienes que escribir el artículo para todo eso y lo puedo entender. Pero me ha hecho pensar lo que comentas justo en el libro que hemos comentado nosotros, aparte de Chuck Klosterman, de los 90, que acaba de publicarlo. Pues justo habla de que
la idea que cuando lo estaba leyendo dije, es verdad, no me había parado a pensarlo de esa manera, pero que en los 90 había una obsesión generalizada en todo el mundo de la cultura y, por así decir, y los que consumíamos cultura, hablo de libros, discos, series, todo, como el concepto ese de ser de venderte, ¿no? Que estaba fatal visto, el ser un vendido, el que tener éxito era lo peor a lo que podía uno aspirar al mismo tiempo. Incluso hay casos sonados, ¿no? De Pearl Jam y de grupos así como que se apartaban de todo eso y de las multinacionales y como lo que dices tú ahora, eso ha cambiado totalmente. Como ahora todo el mundo aspira a venderse. Por eso, como que incluso es sinónimo de que te van bien las cosas o de que es algo aspiracional también. Sí, venderse está bien visto. Hay un capítulo muy bueno sobre esa idea, la idea de venderse y cómo de dominante era en los 90, en un podcast muy bueno que se llama Decoded Ring, que están dentro de Slate. Y hay uno que va todo sobre esa idea y es magistral. Y del caso del que parten es cuando Franzen rechazó formar parte del club de lectura de Oprah. Por una cuestión elitista, ¿no? Por no venderse. Y el backlash que tuvo sobre él, ¿no? Porque al final, en lugar de valorarle, digamos, que hiciera ese gesto, todo el mundo dijo que es este gilipollas que se niega a ir a Oprah. Y cómo cómo él lo hizo justo en el momento en que la cultura empezaba a cambiar en torno a esa idea del venderse. Y un primer crush que tuvieras, en plan alguien que de postre en la habitación, me refiero, o algo similar. Y ya no vale además, que estoy preocupada por en Barcelona cómo se ha tomado la salida de Héctor Bellerín. De Bellerín, ¿no? ¿Verdad? Finalmente se ha ido. Se ha ido a Lisboa, al Sporting de Lisboa. Le va bien Lisboa, algo melancólico. Le pega muchísimo Lisboa, le pega muchísimo. Claro, ir allí a regentrificar Lisboa. Esta vez última, yo estuve viviendo en Lisboa, hice el Erasmus allí con Miki Otero, otro invitado tuyo, éramos compañeros de piso en Lisboa. Qué bueno. Y había vuelto alguna vez, pero ahora hacía tiempo que no iba y la encontré tan ultra gentrificada, pija, y además como una gentrificación como muy extendida, ¿no? De pronto hay como 25 barrios fancy en Lisboa que antes, ni siquiera pisábamos. Y está toda pensada ahora ya, ¿no? Para nómadas digitales. Es una cosa bastante terrorífica. O sea, sigue siendo preciosa y fascinante, pero es un poco terrorífico. Tú conociste Lisboa, la que no se vendía, ¿no? Sí, la que cayó, claro. Yo los conocí maquetas, cuando hicieron... Maquetas de Lisboa. Conocí Lisboa cuando tenía una maqueta. Era como... Sí, pero justo habla de lo mismo, de Lisboa, y lo mismo en su libro Marta San Miguel, Antes del salto, el libro del libro Asteroide, también habla de eso, que estuvo viviendo ella en Lisboa hace muy poco y cómo la había visto cambiada y cómo lo de la gentrificación y todas estas cosas, cómo ella también la había chocado para mucho. Sí, es una cosa. Pero me has preguntado por el crash y no me quería escapar. Ah, sí. No, es que Héctor Bellerín con sus... Perdona, ya paramos Héctor Bellerín, pero con su mirada de cachorro, ¿no? Que os he escuchado en Tardeo hablando de... Comparándole con la mirada del cachorrito perro de mi amiga Noelia. Que se parece muchísimo. Noelia Ramírez, se parecen. ¿No? Se parece. Te lo juro, sí, se parecen un montón. Yo tampoco soy muy bellerinista, pero me hace muchísima gracia el fenómeno. Y en general, ¿no? La figura esta del futbolista no tonto, que cada generación tiene el suyo, es muy curiosa. Sí, pero crashes, sí. Pues mira, me pilló bastante fuerte por Hugh Grant justo en este momento, como también de adolescente, como porque él hizo todas, las comedias románticas y tal, y me gustaba mucho ese rollito así británico y tal. Sí. Pues es que eras en ese punto de Notting Hill con él en camisa en la librería esa de viajes, claro, que era un punto ahí de el pic de Hugh Grant. Pero el otro día estaba viéndole en una entrevista que le hacían y me hizo, es que con esa flema británica o ese humor oscuro que tiene, le preguntaban, ¿te gustaría que tus hijos se dedicaran al mundo del cine también? lo leí. Y él dice, no lo permitiría, pero además lo dice con una especie de hastío. Y dice, no me haría mucha ilusión, no me gustaría, pero aparte les he visto en sus funciones de Navidad y son totalmente... No hay nada que hacer con ellos. No tienen ningún tipo de talento, dijo. Sí.
Es genial. Sí, me lo gusta hace mucho con como esas- el rollo este cranky en el que se ha convertido ahora en las pelis de Sí. Paddington, ¿no? Como de... Diría que ha hecho una buena Total. conversión. O en la serie Bueno, aquella, ¿no? Exacto, en la serie esta que hace de marido perverso, Sí, que la dirigía esta mujer que me encanta, Susan Bier, ¿no? La sí, verdad, dirigía, sí, con Nicole Kidman. que además es una serie, no es por aquí hacer spoilers, pero que es bastante anticlimática, ¿no? Porque Sí. él es, digamos, el sospechoso número uno, todo el mundo sospecha de él porque es odioso y Y mala persona, efectivamente- y resulta que... Y dices, aquí he invertido 10 horas de mi vida en esto y dices, bueno, Nada. me esperaba un girito. Ya, pues no, ahí lo tienes. Y otra vez Nicole Kidman haciendo de Rich Bitch, que también es su nueva especialidad, ¿no? Como de rica, gélida. Sí, como salía en Big Little Lies esta, que Claro, sería- y en aquella estaba- otra que hizo, estaba que era muy espléndida. loca, la que ella era como que tenía un gurú, o sea, ella era una especie de gurú de wellness, que tenía como una especie de spa, Me suena mucho, una ahora no especie sé de cuál es. spa de pero sí, sí. lujo, en el que manipulaba a los huéspedes. Bueno, Sí, también sí, hacía sí, sí. de rica, Ah. gélida, chalada. Sí. Hablando de ricos gélidos, ¿te ha gustado la de White Lotus? ¿La has visto o no? Sí, sí, me ha gustado, sí, me la tragué enterita y sí. Y además era divertido verla a la vez que todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo veía. Sí, sí, sí. Efectivamente, porque se había perdido un poco eso y es una de esas series que cada vez son menos frecuentes de tener la sensación de verla semana a semana con la gente y ver las reacciones, ver también cómo la gente a veces sobreanaliza Totalmente, ciertos ver los memes, episodios. Sí, sí. ¿no? Es divertido formar parte de esto, a veces te sientes muy acompañado. Ahora estoy esperando que vuelva Succession, que será la próxima vez que volveremos a estar todos en comunidad, ¿no? Comentando. Sí, sí, sí. Sale en marzo, tengo también muchas ganas. Es que son también tan ricos, tan gélidos y tan malvados. Y tan malvados, me encanta. Una de mis cuentas favoritas de Instagram, sin duda, es la de Kendall Roy triste en cualquier Sí. situación, ¿no? Triste por cualquier cosa, me encanta. Sí, sí, fíjate que me acordé de Kendall Roy viendo Tar también, porque Kate Blanchett, que también es una rica gélida, hace la cosa esta de la power gorra de béisbol, como Kendall. ¿Sabes? ¿Sabes que Kendall lleva estas gorras de sí. béisbol que me parece que son de Loro Piana, que valen $700, $800? Y Kate Blanchett también las lleva, aunque luego me fijé bien y creo que llevaba un logo de un equipo de béisbol, o sea que igual era como una auténtica gorra de béisbol, pero tal y como la lleva ahora ella, o sea, ella la lleva como de power, don't Sí. mess with me. Sí, sí, de Loro Piana, efectivamente, que se ha puesto de moda esa gorra, o que había tenido mucho éxito, que es como de, no sé, pues eso, de ese tejido cashmere, no sé qué Sí, sería. sí. Pero es verdad que, de hecho, tenía apuntado, me gustaría hacer un podcast, fíjate, con un experto que ya tengo localizado quién es, ¿Ah, sí? sobre gorras, solo gorras. Gorras. Solo gorras. Yo nunca he llevado muchas gorras porque no me sientan bien, pero me encanta ver a la gente con gorras o lo que tú dices, lo que las gorras han significado, cómo las han Claro. usado a lo largo en el cine, en la cultura popular, en la música, en todo. Y me parece un tema potente que está delante de nosotros y que a veces no se le ha hecho tanto caso y me encanta el tema de las gorras. Sí, sí, a mí también. Yo no soy de gorras tampoco tipo de béisbol, pero de gorretes de lana sí. Y un café o un lugar especial en el que te guste escribir o leer o simplemente estar. Escribir, no he escrito mucho en cafés, la verdad. Escribo en mi casa y para escribir el libro, por ejemplo, también me refugié mucho en casas de amigas o en la oficina de una amiga que tiene una empresa y que la dejaba vacía los fines de semana y me dio llaves y me escapaba allí. Bueno. Y no sé si hubiera sido capaz de escribirla como en una cafetería o en un lugar público. Pero para leer sí, claro, cualquiera. No sé, me gusta mucho el café del Centra, por ejemplo, en mi barrio, que es muy bonito, que lo han rehecho. Me gusta mucho hay un tipo de establecimiento que solo existe en Cataluña, que se llama Las Granjas, que se llama granja, pero no tiene nada que ver con una granja, que viene a ser una cafetería de café con leche, de horchata, de cacao latte, de pastas, de suizo, de lo típico que tomarías en una granja, pues sería chocolate con nata,
con melindros, chocolate con melindros. Y bueno, o sea, siempre que veo un sitio que todavía se llama granja, ya me da buen rollo, o sea, me encanta. Y tiene una cosa como que me retrotrae a la infancia también, que iba a merendar a una granja Canigó. Y en mi barrio hay una granja reconvertida ahora en restaurante, que es la Granja Vendrell, que está muy bien, la recomiendo. A mí también me gusta mucho, uno se llama Granja Elena, que está como en la zona franca yendo al aeropuerto. Ahí se desayuna fantásticamente y me parece un descubrimiento. Iba con un amigo de ahí mucho y siempre me trae muy buenos recuerdos. Tú, si estás en Barcelona o en Cataluña y ves un sitio que se llama granja, por lo general suele ser buena señal. Entra, es el camión en la estación de servicio, ¿no? Sí, es el equivalente, exacto. ¿no? Es como Sí. Una posesión preciada que tengas que sobreviva a todas las mudanzas. Y no me puedes decir un jersey de tus hijos, que es lo que también dices que Meryl Streep se lleva en Kramer contra Kramer, ¿no? Para que te guste ese detalle de cómo coge un jersey cuando tiene que irse para en la soledad luego que le recuerde a él cuando Sí, y eso es un detalle que no está en absoluto subrayado. En ningún momento ella lo coge, ni lo huele, ni lo dice, ni lo explicita. Pero cuando volví a ver la peli para escribir el libro, me di cuenta de que ella está haciendo esa maleta, ¿no? Al principio, y mete un jersey y pensé, es evidente porque lo mete para oler a su hijo cuando esté fuera. Y pensé, no sé si yo antes de tener hijos hubiera captado ese detalle de una manera tan evidente. Pues bueno, lo que sobrevive a las mudanzas suelen ser los libros, ¿no? Los libros, sobre todo algunos libros. Diría que es lo que más sobrevive, que me vas acarreando, ¿no? De casa en casa. Y bueno, y mira, pero y como objeto muy grande, la cama que tengo ahora detrás, que viene ya de 2 casas anteriores, también nos la vamos llevando y también le tengo mucho cariño, a pesar de que es demasiado pequeño. Es importante una cama que esté en un espacio determinado, que te guste, que tal. Eso se tarda en conseguir, ¿eh? Se tarda en llegar a conseguir. Sí. Es una cama antigua, así, como con un cabezal de terciopelo, cuando se parece un poco a la de los Draper en Mad Men, pero ya la teníamos y la compramos también en una especie de anticuario. Una palabra o una muletilla que digas, escribas o uses demasiado, muy a menudo, cuando te relees o te reescuchas o algo que digas, tengo que quitarme esto. Cuando hago radio y después me escucho, me doy cuenta de que, o cuando hago entrevistas y las escucho para transcribir, me doy cuenta de que digo muchas veces exacto, o no, si lees la entrevista en inglés, exactly, pero bueno, eso es como para jalear al interlocutor. Claro. Pero sí que me doy cuenta de que la repito. Y escribiendo, claro, yo soy muy prolífica porque no me queda otra, escribo mucho. Y sí que te das cuenta de que vas viviendo pequeños romances con algunas expresiones y que tienes como un crash también con algunas palabras o con un verbo que de repente te cuelgas mucho de ese verbo y lo utilizas mucho durante un tiempo y después a veces caes en un artículo tiempo después y dices, es verdad, estaba yo en mi era, como Taylor Swift, estaba yo en mi era de utilizar mucho esta palabra y los detecto también en mis amigos periodistas y escritores que escriben mucho y detecto sus palabras fetiche y me hace mucha gracia. Sí, a mí también me pasaba con gente que leo mucho, que sé sus... Pues como pasa con la gente del cine, ¿no? Además que ves sus maneras, ves sus palabras favoritas que se repiten y les ves que están cómodos con esas expresiones que son como su refugio. También un poco su sello personal. Sí, claro, y tu muletilla. Y a mí no me gusta tenerlas, intento variar. Y no vuelvas a empezar así, mujer, no vuelvas a tirar por ahí, que esto ya lo has dicho. Pero no puedes evitarlo porque al final, bueno, pues tienes los recursos que tienes. Y las entrevistas como tú que haces muchas para El País y tal, ¿cómo te llevas con tu yo entrevistadora? Porque no es fácil a veces. Escucharte es horrible ya y transcribirlo peor, pero es terrible esa relación que tenemos con nosotros mismos de debería haber dicho esto, debería haber preguntado por aquí, debería haber tirado por aquí es terrible. O cállate, ¿no? Yo creo que es lo más difícil que hay de todo lo que hacemos. Bueno, eso y un reportaje amplio en profundidad también es muy difícil,
pero hacer bien una entrevista es dificilísimo. Requiere un punto de teatro, ¿no? Como de entrar en la zona. A mí me gusta a veces cuando las voy a hacer en persona estar 10 minutos antes como concentrada leyendo las preguntas, porque no me gusta luego tener que leerlas. Entonces, de alguna manera las memorizo para luego tenerlas e irlas sacando según surjan. Pero tiene ese punto así como de performance, ¿no? Que performas una seguridad y una tranquilidad que no tienes igual en ese momento. Depende de quién, ¿eh? Hay gente que te impone más, gente que te impone menos. Y cuando te ha ido mal una entrevista, ostras, a mí me duele muchísimo, lo llevo muy mal. Es que salgo ahí como con un puñal clavado en el corazón. No lo he hecho bien, no he sacado lo que tenía que sacar, no he conectado, no lo he hecho bien y me sabe fatal cuando no van bien. Y luego también, a esto lo comento también en el libro en un momento, hay un tipo de entrevistas que lo hablamos mucho con un amigo mío periodista, que son como una buena charla y una mala entrevista, sobre todo si vas a hacer prensa escrita. Luego tú crees que ha ido bien porque te has caído bien con el entrevistado y han surgido muchos temas y tal, no sé qué. Y luego lo escuchas y dices, no tengo nada que darle a esta buena gente. Me he dejado ir, ¿no? Me he dejado ir por esta apariencia de conversación amistosa que estábamos teniendo y se me ha olvidado hacer los deberes, se me ha olvidado sacar aquí titulares, sacar temas, sacar chicha y eso también sabe un poco mal, pero bueno, también te lo llevas. Quiero decir que también las entrevistas a veces también son conversaciones con gente a la que admiras y, en fin, no sé, es un género... Es verdad que a veces la dictadura esa de... sobre todo en papel, que tiene mucho mérito, cada vez hay menos espacio, cada vez es más difícil conseguir la atención del lector para que se quede hasta el final contigo en la entrevista. Sí. El titular a veces es duro, o sea, tienes que... Luego en papel, en web, a veces van por los sitios diferentes, es muy complicado. Pero es verdad que bueno, que luego de todo vas aprendiendo. Y de entrevistas que comentas, ¿qué persona te ha mejor deslumbrado? No, quizá eso de que te haya deslumbrado hablando, su forma de casi su oratoria, su forma de enlazar temas. ¿Y quién no te ha gustado nada o te ha decepcionado, entre comillas? Un poco la sangre que hablábamos al principio, ¿no? Pero ¿quién dices, iba con una expectativa, y luego no pudo salir algo realmente interesante o fascinante como quizá esperaba? Sí, pues mira, hubo un día en que hice una de cada y lo recuerdo mucho porque fueron 2 entrevistas muy complejas y me acosté exhausta porque nunca había hecho tanto esfuerzo como por ser brillante o por aparentar ser brillante o por intentar estar a la altura de esas 2 personas, porque un día entrevisté a Sadie Smith en su casa en Londres, que yo la admiro profundísimamente y ya la había entrevistado una vez con anterioridad y había sido muy difícil en Barcelona. Ella acaba de morir su padre, la primera vez, estaba muy negativa, muy cerrada, no quería hacer más entrevistas, me tocó la última y le dije algo así como para romper el hielo, algo así como... bueno, ¿cuántas entrevistas? Bueno, típico comentario, ¿no? Con esta ya acabas. Y me dijo, súper serias, miró así, dijo, solo hay una cosa peor que hacer entrevistas, hablar de hacer entrevistas. Y fue como, o sea, me quiero morir, esta persona a la que admiro tanto me acaba de lanzar aquí esto y ahora... En fin, años después, cuando la entrevisté en su casa, yo iba nerviosísima, o sea, recuerdo en el camino, en el tren, histérica ya, como... Y no me suelo poner tan nerviosa, pero iba muy nerviosa porque, bueno, me impone mucho y conozco muy bien su obra y quería hacerlo muy bien. Quería aprovechar la oportunidad y fue bastante bien. Y ella fue muy amable. Luego hubo que hacer fotos y ya no le gustan las fotos. Ella a veces le estás hablando y de repente no te mira la cara, mira hacia otro lado porque es como bastante tímida, pero fue bastante bien. Y bueno, salí de allí bastante contenta. Y por la tarde, ese mismo día, tenía que entrevistar a Frank Gehry, el arquitecto, que fue hiper desagradable conmigo. Fue súper desagradable. Hubo una entrevista, una pregunta que le hice que la entendió mal, no le gustó, como la arquitectura como show, no sé qué. Amenazó con colgarme, era por teléfono. Horrible. Fue como, bueno, él ya tenía muchísimos años, ya era muy mayor.
de estas cosas que no fluyen en absoluto, con violencia, que no sabes cómo retomarlo. Y ya, o sea, cuando la acabé dije, pues ya no sé qué hacer con mi vida. O sea, es que estoy agotada, nunca he estado más cansada. Pero bueno, sí, es curioso. Sí, tremendo. ¿Y una mentora o un mentor que hayas tenido en tu carrera profesional o en tu vida, alguien que te haya abierto paso y del que hayas aprendido cosas para tu día a día, para tu vida? Ostras, qué buena pregunta. Te diré que en mi vida profesional no sé si los he tenido así muy cercanos, porque ya he llegado, sí, a un punto, sí, no sé, llegué a la profesión así en un momento raro y no sé si los he tenido como estas figuras. Bueno, siempre hay gente, ¿no?, mayor que te guía y que ha sido importante para ti, pero yo creo que para mí son más importantes como mentores y es más importante la opinión de mis iguales, de mis peers, ¿no?, de mis amigos periodistas y de mis compañeros a los que respeto un montón, pero que no son mayores que yo, pero que están, digamos, en la lucha diaria como yo. Y sí que tengo gente y tengo amigos con los que, bueno, intentamos leernos a veces los textos importantes antes de enviarlos, nos ayudamos muchísimo con el proceso, nos pasamos fuentes, nos damos ideas, y eso sí que me ha ayudado muchísimo. Y además, bueno, soy autónoma, trabajo sola en casa y necesito crearme una red de apoyo de este tipo, porque si no genera mucha soledad. En tu libro, al final, en los agradecimientos, hablas mucho de eso, ¿no? De una idea que te sale con Miki Otero en el comedor de tu casa. Y yo me imaginaba la escena, entonces me parecía bonito esos agradecimientos y tú estar sintiendo que lo estás viendo, ¿no?, de algún modo. Sí. Bueno, la idea del capítulo de Johnny Mitchell se le ocurrió a él así, compararlo con la idea de Vashti Bunyan y surgió de una manera así completamente espontánea en el salón de mi casa con todos sus niños y mis niños alrededor, por ahí corriendo, tomando algo. Dijo, ¿por qué no lo haces así y tal? Y pensé, pues sí, es buena idea. Y mi amiga Noelia Ramírez, con la que hago la sección del Tardeo, también me ayudó muchísimo con el libro. Leyó los primeros capítulos, me guió bastante. Y me fío muchísimo de su criterio. ¿Y un punto de inflexión en tu vida, ese momento a lo mejor en el que dijiste, mira, me puedo dedicar un poco a escribir, o puedo tirar por aquí, o veo que esto es lo mío o lo que más me agrada y satisface? Pues siendo muy joven, porque es que, bueno, empecé muy joven. En realidad, ya en los veranos de la carrera ya trabajaba en un periódico, pero sí que es verdad que después de la carrera hice un máster de edición y a mí me gusta mucho, me hubiera gustado quizás de trabajar en el mundo editorial de una manera más seria. Y hacía el máster, iba a clase y tal, pero paralelamente hacía post-prácticas en el mundo y trabajaba en el mundo. Y yo me di cuenta de que había mucha gente que además en estos másters viene mucha gente, pues por ejemplo de América Latina, que lo da todo, ¿no? Que se centra muchísimo en el máster, que se dedica a eso, que estaban súper centrados en su proyecto, que abordaban a cada profesor que venía, ¿no?, cada editor que venía a darnos una clase, luego lo abordaban, le hacían más preguntas. Y yo salía de allí y durante la clase iba mirando el móvil primigenio por si me llegaban cosas del periódico y tenía que hacer cosas del periódico y estaba mucho más centrada en mi día a día, en el trabajo del periódico, del mundo. Y yo supongo que ahí ya me di cuenta de, mira, chica, a ti es que te va la marcha, es que ya, ¿sabes? Tienes la condena esta del periodismo, sí, que es una cruz. Pero es que estás ahí, estás en esto. Y desde entonces pues he trabajado sobre todo en prensa. Qué bueno. Y para acabar, un lema que tengas presente en tu vida, que o alguien te dijera algo o tú repites o tienes presente, o digamos que podrías tener en tu estudio, en tu despacho donde trabajas, como delante de ti. La tendría que haber preparado esta. No soy muy de lemas, sinceramente, y no me gusta mucho como la industria esta de la cita. De hecho, me hace mucha gracia las citas apócrifas, la cantidad de citas que circulan mal atribuidas. Las citas apócrifas. A Churchill y a Wilde principalmente. Son los dos máximos los que productores. Tú puedes decir la chorrada más grande del mundo y luego poner Winston Churchill, ¿no? Entonces no soy muy de citas. Como moto, me gusta la idea esta americana de
done is better than perfect, que creo que tiene mucho que ver con la prensa también, ¿no? Acabado es mejor que perfecto. Y los escritores, bueno, existe la cosa esta flaubertiana, ¿no? De reescribir y es cierto, y cuanto más reescribes mejor está un texto, pero a mí me produce una gran satisfacción enviar, darle a adjuntar un archivo y enviar, otro artículo, venga, next, siguiente. Y entonces esto creo que sí que lo tengo bastante interiorizado. Acabado es mejor que perfecto. O sea, además me hace mucha gracia que en la peli Encanto, uno de los mensajes que tiene, ya sabes tú que las pelis ahora infantiles tienen mucha cosa metafísica, es que lo perfecto es aburrido, porque está el personaje de Isabela, que es perfecta, su don es ser perfecta, y ella lo lleva como un yugo. No le permite ser feliz el hecho de ser perfecta y generar perfección, y hay un momento en que se desperfecciona y se despeluca y tal, y dice esto, ¿no? Lo perfecto es aburrido. Y a mis hijos, que han visto Encanto 8.000 millones de veces, se les ha quedado mucho esta idea, y a veces lo digo yo como por decir, yo qué sé, hacen una pulsera, ¡ay, te ha quedado perfecta! Y los dos me replican, perfecto es aburrido. Es como... se les ha quedado muchísimo esta idea, pero me gusta que tengan clara esta idea, porque es verdad, perfecto es aburrido. Sí, sí. No, y también salió un par de veces en alguna conversación de estas que hubo, una rueda de prensa en plena pandemia de la Organización Mundial de la Salud, hablaban de lo del concepto de... que aquí también ha salido muchas veces, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Como claro. Que a veces decían, no, hay que encontrar una solución y no va a ser ideal, no estamos en el escenario perfecto, pero es útil y ya está. Entonces con eso mejor centrarnos en eso que otra cosa. Y sí que es verdad que a veces... Todo el tiempo que se pierde buscando la perfección, nadie te lo va a devolver. Y además probablemente no vas a llegar. Pero me gusta mucho que hayas abierto un poco el melón de películas de animación después de tu movida con Pixar, que hablaste de que se te había ocurrido decir algo malo o no sé cómo fue y ardió Troya durante unos días. Ardió Troya, un día, unas horas. Sí, se me ocurrió escribir un artículo en El País porque Soul me pareció sinceramente demasiado enrevesada. Y escribí un artículo que se titulaba así, ¿en qué momento se olvidó Pixar de que había niños en el cine? Porque no me parece que sea una película. De hecho, los niños no entienden absolutamente nada de eso. Bueno, se quedan pues con el 10%. Y sí, fui trending topic con mi nombre propio, que es horrible verte ahí. Y la gente me machacó, me criticó, me llamó mala madre, que estás poniendo a esta señora a sus hijos. Y yo pensé, oye, yo los llevo a la Filmoteca a las 4 de la tarde a unos ciclos que hacen de cortos rumanos de animación muda. O sea, por favor, no me quitéis. Y vamos, las siestas que he hecho yo ahí, no me quitéis ese carnet, por favor. En fin, sí, es curioso. Pero el tema Pixar, la gente es muy visceral, ¿no? Con Pixar se lo lleva muy... No me arrastres contigo a los abismos. No me arrastres contigo. Suéltame el brazo, por favor. No, tú eres más, y lo citas, de Estudio Ghibli, ¿no? Y también justo otro día estaba viendo a Tilda Swinton, sí, la actriz, que decía que ella, en su casa, Estudio Ghibli es como... Decía, si algún día me pasa algo... si ponen en mi lecho de muerte o algo así, estoy en coma y ponen mi vecino Totoro, ¿no? Es la película, la música. Si no me levanto es que estoy muy grave. Es que estoy muerta de verdad. Qué guay, sí. Totoro, sí. Lo hemos visto centenares de veces, sí, en mi casa también. Que te gusta mucho Estudio Ghibli, sale en tu libro. Y luego también hablas, mira, y ya acabamos con esto, con el concepto de que tú también lo acabas de decirlo, ¿no? Lo de malas madres, que tú hablas de malas madres bien y malas madres mal, que me recuerda a una cita de John Waters que dice, le preguntaban por el mal gusto de sus películas y decía que para él existía el buen mal gusto y el mal gusto, ¿no? Claro. Sí, es un poco parecido. Sí, bueno, las malas madres bien es como yo bauticé un poco a este nuevo estereotipo que hemos aceptado de la madre un poco desastrito. Que no llega a todo esto que hablábamos antes, ¿no? De la turbomaternidad, o que participa
completamente de esta idea de la turbomaternidad, pero que como en algunos puntos, digamos, que no alcanza esa excelencia a la que cree aspirar, se rebrandea un poco como mala madre, ¿no? Y me parece que es un estereotipo que está súper presente, que forma parte de la cultura popular. Hay millones de series, por ejemplo, que parten de esa idea y que está muy inmerso también, pues yo que sé, en el humor, digamos, que se practica entre las madres. Pero que no me parece que esté haciendo mucho tampoco por cambiar todo esto que decimos. Al revés, me parece que apuntala un poco esta idea de la turbomaternidad y del ideal imposible. Y las malas madres mal serían muchas de mis abandonadoras, me temo. Pues Begoña, me lo he pasado fenomenal hablando contigo de todo esto y me ha encantado poder charlar contigo de abandonadoras y de muchas más cosas. Así que tu libro está en Áncora y Delfín, Las abandonadoras, que además me encanta la cubierta, Destino, y sí. Ahí te pueden encontrar. Qué bien. Oye, muchísimas gracias. Me ha encantado pasar por el hotel. Igualmente. Te mando un abrazo muy grande, Begoña. Muchas gracias. Hasta luego, Javier.